días. Hoy vinimos a hablarles sobre el sistema político francés. El grupo está conformado por Juan Camilo Camacho y Sebastián Gutiérrez. Antecedentes históricos. Durante su agitada historia política, Francia ha experimentado todo tipo de regímenes: monarquía, imperio, parlamentarismo puro y ahora semipresidencialismo, que han sido los más importantes a partir de la Revolución Francesa. Los sistemas de gobierno republicanos que han estado vigentes en esta etapa de Francia son la Primera República, que fue entre 1792 y 1804, fue proclamada durante la República Francesa. Al ser derrocado, Luis XVI transitó del régimen radical de asamblea al gobierno del directorio y finalmente al autoritarismo personalista del consulado. Terminó con la consagración de Napoleón Bonaparte como emperador. Segunda República, de 1848 a 1852, tuvo una breve existencia en virtud de que se le concibió únicamente como un periodo de transición. Comenzó con la destitución del rey Luis Felipe de Orleans y finalizó con la proclamación de Napoleón III como emperador. La Tercera República, entre 1871 y 1840, fue inaugurada después de la derrota de Napoleón III en la Guerra Franco-Prusiana y finalizó con la ocupación de Francia por el ejército nazi en la Segunda Guerra Mundial. Cuarta República, de 1946 a 1958, inició al terminar la Segunda Guerra Mundial y recogió la tradición parlamentarista de la Tercera República. Su corta duración fue determinada por una gran inestabilidad política y social y por las secuelas de la guerra en Argelia. Por último, tenemos la Quinta República, que va de 1958 hasta la fecha. Fue fundada por Charles de Gaulle. Su propósito fundamental fue otorgar al presidente una posición más fuerte dentro del sistema político, en un híbrido conocido como régimen semipresidencialista. La descentralización del Estado francés. La descentralización es un sistema de organización de la administración del Estado, cuyo objetivo consiste en conceder a las corporaciones locales competencias propias de decisión y gestión, así como en posibilitar que la población elija a sus autoridades, garantizando así un mejor equilibrio de poderes en todo el territorio. Al acercar el proceso de decisión a los ciudadanos, la descentralización propicia la emergencia de una democracia de proximidad. Al principio, Francia era un país de administración centralizada, pero varios textos empezaron a consagrar nuevas libertades locales a partir del siglo XIX. Las leyes de 10 de agosto de 1871 instituyen la elección por sufragio universal de los consejos generales, o la de 5 de abril de 1884 relativa a la organización municipal son ejemplos de ellos. Pero solamente a partir de 1982 se inicia una auténtica política de descentralización que pasará por 3 fases. Primero, con la aprobación de las leyes de FR en 1982 y 1983, la aprobación de textos que completan las primeras leyes de descentralización e integran la descentralización en la organización territorial. Y por último, la reforma constitucional aprobada en 2003 relativa a la organización descentralizada de la República Francesa. La separación de poderes en el Estado francés. El poder ejecutivo está representado por el presidente de la República y el primer ministro con su gabinete de gobierno. El poder legislativo está ejercido por el Parlamento, que es la Asamblea Nacional, y el Senado. Y por último, el poder judicial, que está representado por la magistraduría y es independiente de los otros 2 poderes. La idea central del sistema semipresidencial francés consiste en tratar de amalgamar las ventajas tanto del sistema presidencial como del parlamentario, pues cuenta con un jefe de Estado electo directamente por la ciudadanía, como sucede en la mayoría de los regímenes presidenciales, y con un primer ministro responsable del Parlamento. En Francia, el presidente de la República o jefe de Estado es electo en comicios directos. Pueden votar todos los ciudadanos que gocen del pleno uso de los derechos políticos. El periodo presidencial es de 7 años y es posible la reelección. Como se sabe, el presidente, además de encabezar el Consejo de Ministros, también maneja el Consejo de Defensa, dado su atributo como comandante de las Fuerzas Armadas de dicho país. El presidente tiene varias atribuciones,
o facultades. Entre ellas encontramos que puede vetar las leyes del Parlamento, aunque el veto presidencial puede ser superado con una segunda aprobación del legislativo. Absolutamente todas las iniciativas de ley del gobierno deben de estar firmadas por el presidente. Otra de las facultades del presidente, y muy importante, es que puede convocar a un referéndum para la ratificación de alguna ley, algún tratado internacional o cualquier otro asunto de primera importancia que lo amerite. Esta es una herramienta muy importante para el presidente, ya que si tiene un parlamento que es obstinado, esto lo ayudará a lograr leyes que le convengan. A su vez, el presidente designa al primer ministro y lo puede remover de manera libre. El presidente también puede disolver la Asamblea Nacional a su voluntad. Francia posee un parlamento bicameral conformado por un Senado y una Asamblea Nacional, también conocida como Cámara Baja. El periodo de los senadores es de 9 años y son electos en cada departamento administrativo. El Senado o Cámara Alta se renueva en tercios cada 3 años y está conformado por 348 senadores. La Asamblea Nacional o Cámara Baja es el verdadero órgano legislativo francés. Está integrado por 577 miembros con las siguientes atribuciones. Tienen la capacidad de destituir mediante un voto de no confianza al primer ministro y a los miembros del gabinete. Dado esta atribución que tiene la Asamblea Nacional, podemos darnos cuenta que aunque el presidente puede determinar su primer ministro, también es la Asamblea quien tiene que ver en la imposición de este. Por tanto, cuando la Asamblea Nacional y el presidente hacen parte de un mismo partido o una misma coalición, tendremos como primer ministro una persona de confianza del presidente. Si sucede lo contrario y estos dos, tanto Asamblea como presidente, se encuentran en disputa ideológica, encontraremos que por lo general el primer ministro es alguien designado por la Asamblea Nacional. Por tanto, se presenta el fenómeno conocido como cohabitación. El periodo legislativo de la Asamblea Nacional consta de 5 años. Consejo Constitucional. La revisión de la constitucionalidad de los actos gubernamentales y de las leyes emanadas del Parlamento es responsabilidad del Consejo Constitucional, el cual está conformado por 9 magistrados, quienes desempeñan su función durante un mandato no renovable de 9 años. 3 magistrados son designados por el Presidente de la República, 3 por el Presidente de la Asamblea Nacional y los 3 restantes por el Presidente del Senado. Además, los expresidentes de la República son considerados miembros ex oficio de este Consejo. Aparte de fungir como revisor constitucional, también ejerce como la última autoridad electoral al dictaminar sobre la legalidad de los procesos electorales, tanto legislativos como presidenciales, y de los referéndums. Para 1962, un referéndum ratificó la introducción de la elección presidencial directa y universal a 2 vueltas electorales en Francia. Los delegados de la Asamblea Nacional son electos mediante el sistema de voto universal en circunscripciones uninominales a 2 vueltas. Francia está dividida en 577 distritos y cada uno tiene un solo representante a Cámara Baja. El candidato que logra la mayoría absoluta en la primera vuelta logra acceder automáticamente al Parlamento. Si ningún aspirante consigue dicha mayoría, se procede a la realización de una segunda vuelta en la que participarán solo aquellos candidatos que hayan ganado por lo menos 12.5% de los votos en la primera vuelta. El triunfador de la segunda vuelta es quien representará al distrito respectivo. Como ya lo habíamos dicho, uno de los organismos encargados de supervisar las elecciones es el Consejo Constitucional. Respecto al sistema partidista francés, la República de Francia es un sistema multipartidista que comprende con los siguientes partidos: Partido Socialista, que es el partido del actual presidente; Partido Radical de Izquierda, el Movimiento Republicano y Ciudadano; Europa Ecología, los Verdes; Partido Comunista Francés;
los Republicanos, que es el partido del expresidente Nicolás Sarkozy, la Unión de Demócratas e Independientes y la Unión Republicana. A continuación presentaremos los resultados de las últimas elecciones presidenciales que dieron como ganador al socialista François Hollande. En primera vuelta, François Hollande obtuvo el 28.63% de los votos, mientras que Nicolás Sarkozy obtuvo el 27.18% de los votos. En segunda vuelta, François Hollande obtuvo el 51.64% de los votos y Nicolás Sarkozy obtuvo el 48.36% de los votos y dieron como ganador a François Hollande. A continuación, vemos los resultados de las últimas elecciones legislativas para la Asamblea Nacional, que dieron como ganador mayoritario al Grupo Socialista, Republicano y Ciudadano, de izquierda, y de segundo a la Unión por un Movimiento Popular Grupo, de derecha. En las últimas elecciones al Senado, los dos partidos con mayor representación fueron el Socialista y Grupos Aliados y la Unión por un Movimiento Popular.